Bienvenidos viajeros oníricos, es tiempo de empezar una narración más y esta será de una de las mejores obras de Edgar Allan Poe, El Pozo y el Péndulo, así que sin más preámbulos comencemos. Yo soy Charlie Mustaine y bienvenidos a mi pesadilla. Estaba agotado hasta no poder más por aquella larga agonía. Cuando por último me desataron y pude sentarme, noté que perdía el conocimiento. La sentencia, la espantosa sentencia de muerte, fue la última frase claramente acentuada que llegó a mis oídos. Luego, el sonido de las voces de los inquisidores me pareció que se apagaba en el indefinido zumbido de un sueño. El ruido aquel provocaba en mi espíritu una idea de rotación, quizás a causa de lo que asociaba en mis pensamientos como una rueda de molino, pero aquello duró poco tiempo, porque de pronto no oía nada más. No obstante, durante algún rato pude ver, pero con qué terrible exageración, veía los labios de los jueces vestidos de negro. Eran blancos, más blancos que la hoja de papel sobre la que estaban escribiendo estas palabras, y delgados hasta lo grotesco, adelgazados por la intensidad de su dura expresión, de su resolución inexorable, del riguroso desprecio al dolor humano. Veía que los decretos de lo que para mí presentaba el destino salían aún de aquellos labios. Los vi retrocederse en una frase mortal, les vi pronunciar las sílabas de un nombre y me estremecí al ver que el sonido no seguía el movimiento. Durante varios momentos de espanto frenético vi también la blanda y casi imperceptible ondulación de las negras colgaduras que cubrían las paredes de la sala, y mi vista cayó entonces sobre los 7 grandes hachones que habían colocado sobre la mesa. Tomaron para mí al principio el aspecto de la claridad y los imaginé ángeles blancos y esbeltos que debían salvarme. Pero entonces y de pronto una náusea mortal invadió mi alma y sentí que cada fibra de mi ser se estremecía como si hubiera estado en contacto con el hilo de una batería galvánica, y las formas angélicas convertíanse en insignificantes espectros con cabeza de llama, y claramente comprendí que no debía esperar de ellos auxilio alguno. Entonces, como una magnífica nota musical, se insumó en mí una imaginación de la idea del inflamable reposo que nos esperaba en la tumba. Llegó suave, furtivamente. Creo que necesité un gran rato para apreciarla por completo, pero en el preciso instante en que mi espíritu comenzaba a sentir claramente esa idea y a acariciarla, las figuras de los jueces se desvanecieron como por arte de magia. Los grandes hachones se redujeron a la nada, sus llamas se apagaron por completo y sobrevino la negrura de las tinieblas. Todas las sensaciones parecieron desaparecer como en una zambullida loca y precipitada del alma en el Hades, y el universo fue solo noche, silencio, inmovilidad. Estaba desvanecido, pero no obstante, no puedo decir que hubiese perdido la conciencia del todo. La que me quedaba, no intentaré definirla, ni describirla siquiera, pero, en fin, todo no estaba perdido. En medio de lo más profundo del sueño, no, estaba en medio del delirio, no, en medio del desvanecimiento, no, en medio de la muerte, no. Si fuera de otro mundo no habría salvación para el hombre. Cuando nos despertamos del más profundo sueño, rompemos la telaraña de algún sueño, y no obstante, un segundo más tarde es tan delicado ese tejido que no recordamos haber soñado. 2 grados hay al volver del desmayo a la vida: el sentimiento de la existencia moral o espiritual y el de la existencia física. Parece probable que, si al llegar al 2º grado hubiéramos de evocar las impresiones del primero, volveríamos a encontrar todos los recuerdos elocuentes del abismo transmutado. ¿Y cuál es ese abismo? ¿Cómo al menos podemos distinguir sus nombres sobre la tumba? Pero si las impresiones de lo que ha llamado 1er grado no acuden de nuevo al llamamiento de la voluntad, no obstante, después de un largo intervalo, no aparecen sin ser solicitados, mientras maravillados
Nos preguntamos de dónde proceden. Quien no se haya desmayado nunca no descubrirá extraños palacios y casas singularmente familiares entre las ardientes llamas. No será el que contemple flotando en el aire las visiones melancólicas que el vulgo no puede vislumbrar. No será el que medite sobre el perfume de alguna flor desconocida, ni el que se perderá en el misterio de alguna melodía que nunca hubiese llamado su atención hasta entonces. En medio de mis repertorios e insensatos esfuerzos, en medio de mi enérgica tenacidad en recoger algún vestigio de este estado de vacío, hubo instantes en que soñé triunfar. Tuve momentos breves, brevísimos, en que he llegado a condensar recuerdos que en épocas posteriores mi razón lúcida me ha afirmado no poder referirse sino a este grado en que parece aniquilada la conciencia. Muy confusamente me presentan estas sombras del recuerdo grandes figuras que me levantan, transportándome silenciosamente hacia abajo, aún más hacia abajo, cada vez más abajo, hasta que me invadió un vértigo espantoso de la simple idea del infinito en descenso. También me recuerda no sé qué vago espasmo que experimentaba el corazón, precisamente a causa de la calma sobrenatural del corazón. Luego, el sentimiento de una repentina movilidad en todo lo que me rodea, como si quienes me llevan un cortejo de espectros hubieran pasado al descender los límites de lo ilimitado y se hubiesen detenido, vencidos por el hastío infinito de su tarea. Recuerda mi alma más tarde una sensación de insipidez y de humedad. Después, todo no es más que locura, la locura de una memoria que se agita en lo indomable. De pronto vuelven a mi alma un movimiento y un sonido, el movimiento tumultuoso del corazón y el rumor de sus latidos, luego un intervalo en el que todo desaparece, luego el sonido de nuevo, el movimiento y el tacto como una sensación vibrante penetradora de mi ser, después la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento, sensación que duró mucho. Luego bruscamente el pensamiento de nuevo, un temor que me produce escalofríos y un esfuerzo ardiente por comprender mi verdadero estado. Después un vivo afán de caer en la sensibilidad, luego un brusco renacer del alma y una afortunada tentativa del movimiento. Entonces el recuerdo completo del proceso, de los negros tapices, de la sentencia, de mi debilidad, de mi desmayo, y el olvido más completo en torno a lo que ocurrió más tarde. Únicamente después, y gracias a la constancia más enérgica, he logrado recordarlo vagamente. No he abierto los ojos hasta este momento, pero sentía que estaba tendido de espaldas y sin ataduras. Extendí la mano y pesadamente cayó sobre algo húmedo y duro. Durante algunos minutos la dejé descansar así, haciendo esfuerzo por adivinar dónde podía esconderme y lo que había sido de mí. Sentía una gran impaciencia por hacer uso de mis ojos, pero no me atreví. Tenía miedo de la primera mirada sobre las cosas que me rodeaban. No es que me aterrorizara contemplar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. A la larga, como una loca angustia en el corazón, abrí rápidamente los ojos. Mi espantoso pensamiento, pues confirmado, me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba. La atmósfera era intolerablemente pesada. Continué acosado tranquilamente e hice un esfuerzo por emplear mi corazón. Recordé los procedimientos inquisitoriales y partiendo de eso procuré deducir mi posición verdadera. Había sido pronunciada la sentencia y me parecía que desde entonces había transcurrido un largo intervalo de tiempo. No obstante, ni un solo momento imaginé que estuviera realmente muerto. A pesar de todas las ficciones literarias, semejante idea es absolutamente incompatible con la existencia real. Pero, ¿dónde me encontraba y cuál era mi sentido? Sabía que los condenados a muerte morían con frecuencia en los asuntos de fe. La misma tarde del día mi juicio habíase celebrado una solemnidad de especie.
¿Me había llevado acaso de nuevo mi calabozo para guardar en el próximo sacrificio que había de celebrarse meses más tarde? Desde el principio comprendí que esto no podía ser. Inmediatamente había sido puesto en requerimiento el contingente de víctimas. Por otra parte, mi primer calabozo, como todas las celdas de los colgados de Toledo, estaba empedrado y había alguna luz. Repentinamente, una horrible idea aceleró mi sangre en torrentes hacia mi corazón, y durante unos instantes caí de nuevo en mi sensibilidad. Al volver en mí de un solo movimiento, me levanté sobre mis pies, temblando convulsivamente en cada fibra. Desinteresadamente extendí los brazos por encima de mi cabeza y a mi alrededor en todas direcciones. No sentí nada. No obstante, temblaba a la idea de dar un paso, pero me daba miedo tropezar contra los muros de mi tumba. Brotaba el sudor por todos mis poros y en gruesas gotas frías se detenía sobre mi frente. A la larga se me hizo importante la agonía de la incertidumbre y avancé con precaución, extendiendo los brazos y con los ojos fuera de las órbitas, con la esperanza de hallar un débil rayo de luz. Di algunos pasos, pero todo estaba acto y negro. Respiré con mayor libertad. Por fin me pareció evidente que lo que el destino me había reservado no era el más espantoso de todos. Y entonces, mientras precavidamente continuaba avanzando, se confundían en masa en mi memoria 1000 vagos rumores que sobre los horrores de Toledo corrían. Sobre esos calabozos se contaban cosas extrañas. Yo siempre había creído que eran fábulas, pero, sin embargo, eran tan extraños que solo podían repetirse en voz baja. Debía morir yo de hambre en aquel subterráneo mundo de tinieblas, y qué muerte más terrible me esperaba. Después que no conocía demasiado bien el carácter de mis jueces, no podía dudar de que el resultado era la muerte, y una muerte de una amargura conocida. Lo que sería y la hora de su ejecución era lo único que me preocupaba y me aturdía. Y bueno, viajeros oníricos, eso es todo por ahora. Díganme qué les pareció hasta este momento la historia. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si este video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine y espero que esta noche tengan pesadillas.